Hola, hola. A petición de alguien muy especial, hoy quiero que escuches algo. Hay cosas que se pueden contar con calma y hay cosas que se cuentan como quien abre una herida para que por fin respire. Y esta es una de esas. Con respeto y amor, aquí está. Cuando una madre se va, no deja solamente una casa con más silencio, más vacía. Deja preguntas suspendidas en el aire como polvo que nunca terminan de asentarse. Y es algo que a lo mejor se va a abrir una herida, pero créeme que también es para que sanes un poco. Aquí uno crece, puede trabajar, formar un carácter, incluso aprender a sonreír con firmeza. Pero hay un punto en el pecho donde la edad no avanza. Aquí está Benito como siempre con nosotros. Donde la edad no avanza y ese punto sigue teniendo la misma estructura que tenía en el día que comprendió que sin entender alguien eligió marcharse. Y al cerrar la puerta se llevó su ropa, sus cosas, pero a ese niño, a esa niña, la dejó ahí. Y no se trata solo de ausencia física, se trata de la decisión cuando la partida no dicta la muerte ni el destino, sino la voluntad. No estamos para juzgar ni por preguntar por qué. Bueno, en este momento no a lo mejor, pero sí queda esa herida del por qué. Entonces, la herida adquiere otra temperatura, quema distinto, porque lo que duele no es que no pudiera quedarse, sino porque no quiso quedarse. Créanme, frente a eso, muchos niños, niñas no hacen análisis complejos pues porque son niños, simplemente quieren entender, no evalúan contextos, no estudian psicología. Un niño concluye algo devastador, algo que explotó, algo que perdió, y no perdió un juguete, perdió el amor de mamá, el que su mamá esté presente, un abrazo, esté constante ahí hasta para un regaño. Y sí se fue. Y algo que más se preguntan es ¿por qué no me quiso? ¿Algo en mí no fue suficiente? ¿O me porté mal? Esa idea, aunque la mente adulta ya desmienta 1000 veces, puede quedarse instalada como una raíz profunda. Y crecer así es aprender a caminar con equilibrio forzado, a sostenerse solo cuando todavía no sabes cómo sostener una emoción tan grande. Muchas veces hablamos de cuando los padres no están presentes y hay un video que yo hice de eso, pero esto es diferente porque no están, se fue, no existe el papá o la mamá ahí, pero ahorita estamos hablando de la mamá. Y sí, uno aprende, el ser humano aprende casi todo. Aprende a prepararse el desayuno, a enfrentar problemas, a resolver trámites, a construir un carácter. Pero hay cosas que no se aprenden por mucho que pasen los años. ¿Por qué? Porque igual falta la presencia de quien debía acompañar en los primeros pasos, en los primeros trámites, en los primeros tropiezos, en los primeros llantos, en los errores. Falta esa mirada que confirma que uno existe y que es digno de amor sin condiciones. Muchas veces creemos que no somos merecedores y por algo se fue. ¿Y por qué se trata de eso la maternidad en su forma más básica? Ser el primer espejo donde alguien descubre que vale, y cuando ese espejo se rompe, y desde que se rompe desde que sean pequeños, la persona pasa buscándose reflejos prestados. Mira su rostro, intenta encontrar rasgos heredados, gestos compartidos, pistas. Se preguntan en silencio de dónde viene cierta manera de reír
o cierta manera de enojarse, de pararse, de comportarse. Y aunque la vida continúe, aunque haya logros, créanme, hay celebraciones que no son reconocidas, no hay aplausos, no hay abrazos, no hay un orgulloso para ti. Hay un impulso que parece casi instintivo, el querer conectar algo con mamá, el ascenso, el reconocimiento, incluso el fracaso. Ese impulso tarda una fracción de segundo en recordar que no hay a quien llamar. Y duele. Créanme que duele. Porque si personas que tenemos a nuestros papás, a nuestras mamás, pero aún así están ausentes, están presentes, duele. Ahora, ¿cómo es el dolor de alguien que no los tiene 100% con ellos? Esa pequeña o pequeño casi invisible, pero se repite tantas veces que se vuelve hábito. No todas las heridas hacen ruido. Muchas veces esas heridas se transforman en sonrisas, en ojos llenos de tristeza, en noches llorando preguntándose por qué mamá se fue. Y algunas simplemente resuenan cuando la casa queda en silencio. Ahí es donde todos empiezan las preguntas que no tienen respuestas. ¿Por qué se fue mamá? ¿Fue miedo? ¿Se cansó de mí? ¿No me quiso? ¿Fue inmadurez? Entonces, ahí se voltea a un punto cuando ya la madurez adulta puede construir teorías, incluso comprender contextos difíciles, que cuando era niño o joven tal vez estaba rota por dentro, o tal vez nadie le enseñó a ser madre, y es cuando más preguntas salen y salen y salen, y muchas de las veces no son respuestas que tú mismo no te puedes dar. Y es algo muy difícil. Todo se puede y eso es cierto, pero comprender no es lo mismo que dejar de doler. Hoy hay una parte interna que no quiere explicaciones sofisticadas, quiere presencia, y como no la tuvo, intenta compensarlo a veces convirtiéndose en alguien extremadamente fuerte, autosuficiente, o muchas veces una persona demasiado fría o demasiado amorosa. Y llega un punto que hasta el límite es convencerse de que no necesita a nadie, cuando por dentro sabe que necesita una sonrisa, un abrazo de mamá. Eso, amigos, eso es lo peor. Es un dolor tan fuerte y muchas personas lo padecen. Muchas veces tú ves al amigo riéndote que nunca tuvo mamá o papá y tú lo miras riéndose, pero no sabes lo que él trae por dentro, lo que ella le duele por dentro. Entonces, otras veces se aferran con intensidad desmedida a quien muestra afecto, temiendo que cualquier silencio sea un preludio de otro abandono. Se esfuerzan para que esa persona no se vuelva a ir, sea mamá, sea una amiga como si fuera mamá, sea novio, sea esposa, y sea fuerte. ¿Por qué? Porque les faltó el amor de una mamá. Y ambas conductas nacen de la misma raíz, y es el miedo. Y sí, es muy humano tenerlo, porque cuando alguien debería quedarse, se va y no supo enfrentar lo que era tener a su hijo, a su hija a un lado y verlo crecer. El mundo pierde estabilidad, la confianza básica se tambalea por cualquier motivo. Ya no confía en nadie más. ¿Por qué? Porque con la persona que debía confiar fue quien la abandonó. Se instala la sospecha de que el amor no es permanente. Ahí es otro plan de desconfianza, de no confiar en nadie. Y crecer así es un trabajo interno silencioso y muchas veces demasiado solitario. No se habla mucho del abandono materno. ¿Por qué? Porque socialmente es una figura idealizada, casi intocable. Y se asume que la madre ama por naturaleza y que su presencia es incondicional. Pero no es así. Como existen madres buenas, ejemplares, existen madres malas, disculpen, o madres que no fueron maduras, tuvieron miedo o no supieron cómo enfrentarlo y simplemente se fueron. Así. La realidad humana es más compleja, créanme. Son asustadas, muchas son hasta incapaces de sostener la responsabilidad que implica criar.
Y eso no las convierte en monstruos, claro que no, porque todos somos imperfectos, nadie es perfecto. Pero tampoco borra el impacto de la partida que causa al dejar al hijo a la hija. Y aquí viene algo demasiado importante. El hecho de que alguien no haya sabido amar bien no significa que quien se quedó no mereciera amor. El valor de una persona no se mide por la capacidad emocional, sino tampoco se mide de quien la abandonó. Sin embargo, debemos de ser más empáticos, tener un poco de empatía al saber la persona lo que está sufriendo, de que sí, por qué lo abandonaron, y el no juzgar ni tampoco burlarse, porque aunque rían, tú no sabes lo que él trae detrás o ella trae detrás cargando. Esa comprensión suele llegar tarde, pero primero llega la tristeza y el enojo. Y el enojo es legítimo. ¿Por qué? Porque puede amar y al mismo tiempo reclamar. Así de sencillo. Y muchas dicen, ay, claro que no. No se puede. Sí. Tú puedes estar con una persona, con tu madre, y preguntarle por qué se fue. Y estar enojada, pero también estar ahí. Y se puede extrañar y también se puede sentir rabia al mismo tiempo. Y es muy válido decir que dolió, y no es traicionar el cariño, es honrar la presencia. Negar la rabia no sana, la desplaza, y lo desplazado busca salida en otras relaciones, en otras pérdidas, en otros silencios. Por eso yo quise hacer este video, para dar un poco de consuelo, un consejo, o que algo sirva para ti que estás pasando a lo mejor por este mismo proceso. Y por eso hablarlo importa. Créeme, ponerle palabras a lo que ocurrió evita que se convierta en una identidad permanente. No sé es el abandonado, si alguien que atravesó un abandono, claro que no. Y la diferencia parece pequeña, pero transforma la narrativa. No es burla tampoco, y no es que te sientas avergonzado o avergonzada. Uno no es la herida que provocó la madre que se fue. Uno es quien la lleva. Y si decides trabajarlo, quien puede sanarla, bravo. Bravo por ti, porque tú estás trabajando hasta en el perdón. Y sanar no significa olvidar. Créanme, porque muchos dicen, ay, es que si voy a sanar voy a olvidar todo. Claro que no. Tampoco significa justificar. Significa dejar de vivir gobernado por esa ausencia. Significa que el recuerdo ya no determine cada decisión afectiva que tú hagas o que tú quieras recibir. Y el camino hacia ahí suele incluir un gesto difícil, y demasiado. Y ese gesto es el perdón. Palabra difícil, ¿va? Muy fácil de nombrar, pero difícil de hacer. Y esto es, créanme que no es un perdón ingenuo que diga, no pasó nada, pasó y marcó y punto, ya pasaron años, ni modo, no. El perdón entendido como liberación interna, como la decisión consciente de no seguir cargando con la deuda más emocional de otro. Porque quienes se fueron probablemente ya tomó sus propias decisiones, quizá incluso intentó explicar, o quizá no. Tal vez hubo intentos de reconciliación, o tal vez nunca los hubo. Sea cual sea el caso, vivir atado al rencor mantiene viva la herida como si fuera reciente. Y al final, quien lleva las consecuencias de ese rencor es nuestro cuerpo, nuestras enfermedades. Nadie merece permanecer en ese punto eternamente. Nadie, créanme. Todos somos seres humanos y merecemos tener paz. Y muchas veces dicen, pero no soy feliz. Al menos consigue la paz dentro de ti. Y hay otra cosa que ocurre con el tiempo, y se descubre que la ausencia también obligó a desarrollar capacidades de sensibilidad, empatía, una percepción fina del dolor ajeno. Y no es que el abandono sea un regalo, porque no lo es. Nadie pidió de regalo, oh, quiero de Navidad que mi mamá se vaya y me abandone, claro que no. Pero puede convertirse en maestro si se le enfrenta con honestidad. Muchas personas que crecieron sin madre desarrollan una capacidad profunda para acompañar a otros, porque saben exactamente cómo se siente el vacío. Conocen el silencio incómodo, entienden el miedo a no ser suficientes.
Y desde ahí pueden ofrecer algo auténtico. Y yo lo he visto en muchas personas y es comprensión real. ¿Por qué? Porque saben el camino que llevan ellos arrastrando del dolor de abandono, ausencia. Pero yo déjame decírtelo con el corazón en la mano. Antes de poder ofrecerlas, necesitan dárselas a sí misma. Reconciliarte con esa niña, con ese niño interno que todavía a veces se pregunta ¿por qué? Es cerrar los ojos, mirar hacia adentro, mirar a esa criatura y mirarlo con ternura y decirle que no fue su culpa. Repítetelo muchas veces, no fue su culpa, no fue tu culpa que mi mamá se fuera, no fue tu culpa que ella no quisiera estar contigo. Repítetelo 1 y 1000 veces hasta que dejes de dudar. Y eso no sucede en una tarde, ni al día siguiente, ni en una semana. Ese es un proceso y en ese proceso ayudan acciones concretas. Buscar espacios seguros para hablar, escribir lo que no pudiste decir, permitir el llanto sin vergüenza. Construir redes de apoyo también ayuda a entender que hay diferentes formas de maternidad y que no todas vienen de la biología. A veces aparecen figuras sustitutas. Créanme, y a veces te dan mucho más amor. Una abuela, una tía, la vecina, la maestra, incluso esa amiga mayor que siempre estuvo contigo. Personas que sin proponérselo han ofrecido o ofrecen cuidados que reparan parcialmente la experiencia original. Y muchas veces lo hacen consciente y otras inconscientemente. Pero sin darse cuenta, hicieron una gran labor y te dieron demasiado amor. Claro que no va a sustituir el de la mamá, pero te llenaron y te hicieron sentir que sí mereces ser amada y mereces ser amado. Reconocer eso no borra la herida inicial, pero amplía la visión. La vida rara vez es absoluta. Suele ser una mezcla de faltas de compensaciones y en medio de todo hay decisiones claves. Así, permitir que la ausencia deje de definir el valor propio. Permitirte que hay más personas que te aman y sí se podría decir, y me lo atrevo a decir, que muchas veces incluso más que esa madre que te dejó. Así. Porque si algo debe quedar claro en esto, el hecho de que alguien eligiera no quedarse no define la dignidad de quien se quedó. El abandono más habla más de la parte del que permanece. Y aceptar esa verdad es un acto de justicia interior y no significa que el dolor desaparezca de inmediato, como ya lo comenté. Hoy puedes estar sonriendo y de repente por unos segundos olvidas ese dolor. Pero hay días en que vuelve con fuerza y sobre todo en fechas significativas, en celebraciones, en momentos de vulnerables. Así. Pero ya no gobierna, ya no tiene tanto poder. Se siente, se reconoce y se deja pasar. Ok, me duele, lo siento, pero hoy elijo yo ser fuerte y quererme más. Así. Se comprende que esa historia personal incluye esa página, pero créeme, no es el libro completo y no termina ahí. Y entonces aparece algo nuevo, la posibilidad de construir una forma de amor distinto, consciente, elegida. Aprender a maternar la propia alma, ¿sí? Y es cuidarse, es hablarse con respeto, es celebrar tus propios logros, aunque no haya aplauso. Convertirte en ese adulto, en esa adulta que esa niña, ese niño necesitó. Y vuelvo a repetir, eso no borra el pasado, pero créeme que transforma el presente. Y cuando uno logra mirarse al espejo y buscar explicaciones que antes las buscabas por todos lados, ese otro rostro, sino afirmando el propio, algo cambia. Ya no hay solo preguntas, hay identidad. Ya no hay únicamente una ausencia, hay un carácter formado en circunstancias difíciles. Las cicatrices quedan claro, pero no dejan de ser abiertas y se vuelven a marcar de supervivencia.
Todo se vuelve como un patrón, pero decide cómo tú vas a guiar ese patrón. Y la conversación interna también cambia, donde antes había reproche constante, empieza a haber comprensión. Es que tengo a Benito aquí acostado. Donde había miedo permanente al abandono, comienza a existir una confianza. Esa confianza aprendida no es ingenua, sino constante. ¿Por qué? Porque quien ha pasado por eso ya ha decidido no volverse amargo al desarrollo. Se hace una fortaleza silenciosa enorme que a simple vista no se puede ver, pero esa persona lo está sintiendo. Y no es la que presume, sino la que sostiene. Así que si alguien se encuentra cargando con esa historia, es válido admitir que le dolió. Es válido reconocer que todavía duele. Pero a veces es cierto que la vida no quedó congelada en aquel día. Hay espacio para el amor, para relaciones sanas, para vínculos elegidos con conciencia, para tú elegir dos caminos, el de víctima o el de soy responsable y me voy por este. Son muy distintos. ¿Cuál pesa más? Así de sencillo. Hay espacio para perdonar, pero perdonar sin justificar y para avanzar sin negar la ausencia que no puede agotarse del todo. Pero sí se puede dejar de mandar. Y cuando eso sucede, la historia ya no se cuenta desde la carencia absoluta, sino desde la resiliencia. Y no como quien fue definido por una partida, sino como quien aprendió a estar, incluso alguien que decidió no hacerlo. Y al final, después de tanto silencio, de tantas preguntas sin respuestas y de tantas noches en el que el recuerdo pesa más que el cuerpo, queda algo que nadie pudo arrebatar. Y es la capacidad de amar. Porque a pesar de la ausencia, el corazón no se cerró, se agrietó. Sí, tiene cicatrices, tiene heridas. Se endureció por momentos, pero siguió latiendo. Y eso, créeme, eso ya es un milagro silencioso o un milagro que puedes gritar a mil voces. La verdad está y nadie puede volver atrás y mucho menos cambiar la decisión de que se fue. Nadie puede reescribir ese día, pero sí se puede elegir qué hacer con lo que se quedó. Se puede transformar el dolor en conciencia, la herida en compasión y la falta en una fuerza que no humilla, sino que edifica. ¿Por qué? Porque sobrevivir al abandono, aún así decidir no abandonar a otros. Eso habla mucho más de tu fuerza interior y el amor que creció dentro de ti, aún y aunque hayas sido abandonado por mamá. Es un acto profundo también de valentía. No todo, créeme, porque en distintos temas de la vida no todo tiene explicación. Y eso está bien. Y está bien aceptarlo porque hay historias que no se cierran con respuestas, sino con aceptación. Hay heridas que jamás van a desaparecer, pero dejan de sangrar cuando las miras sin negarlas, cuando las enfrentas, cuando les dices hasta aquí. La fe no es fingir que nada dolió. La fe es creer que lo que dolió no fue un final. Y es confiar en que la vida, incluso con ausencias, sigue ofreciendo encuentros de amor. Y que el amor no se terminó porque una persona no supo sostenerlo. Que el valor propio no depende de quién decidió irse. También hay gratitud, y no por el abandono, sino por la capacidad de haber seguido de pie, con dolor, pero seguiste avanzando. Gratitud por cada persona que sí se quedó, por cada gesto de cuidado que apareció cuando más hacía falta, por la fortaleza que se formó sin pedir permiso y por la sensibilidad que permitió entender el dolor ajeno sin juicio. Todo eso habla de una grandeza que no nació del abandono, pero que se hizo visible a pesar de él. Y lo más importante todavía es que hay mucho futuro. Todavía hay días nuevos, todavía hay abrazos posibles, todavía hay historias que no están escritas.
La ausencia forma parte del pasado, pero no tiene derecho a gobernar el mañana. Y el mañana pertenece a quien decide caminarlo. Así que si alguna vez la memoria vuelve a doler, que también recuerde esto: se ha crecido, se ha resistido, se ha amado y se seguirá amando. Porque quien fue capaz de levantarse después de no sentirse elegido, aprende a elegirse cada día a sí mismo o a sí misma. Y en esa elección diaria hay una fe serena, una esperanza firme y una verdad poderosa. La historia no terminó, y mucho menos terminó cuando alguien se fue. La historia continúa y depende de ti continuarla con dignidad, con amor, con luz. Y si estas palabras tocaron una fibra que tú creías que seguía dormida, y si en algún rinconcito sentiste que no estabas sola en esta historia, entonces algo bueno ya ocurrió aquí. Porque cuando el dolor encuentra voz, deja de ser sombra y empieza a ser un puente de salvación. Hablar de estas heridas no es debilidad, créanme, es de mucha valentía limpia. Es decir, esto pasó, me dolió, aún así sigo de pie. Y si estas reflexiones te acompañaron, aunque sea unos minutos, compártelas. Tal vez alguien más está cargando una ausencia en silencio, creyendo que es el único corazón que late con esa grieta. A veces un mensaje compartido es el abrazo que no sabíamos cómo pedir. Y si este espacio te dio claridad, paz o simplemente compañía, quédate. Permite que esta conversación continúe, y no se trata solo de recordar lo que dolió, sino otra vez de aprender a vivir con verdad, con fe y con esperanza. Cada reflexión es una semilla. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción no son números, son señales de que hay más personas eligiendo sanar en comunidad. Y que este no sea el final, sino el comienzo de más charlas honestas, más palabras con propósito, más luz donde antes hubo silencio. Si algo aquí resonó contigo, apóyalo, compártelo y forma parte de esta red de corazones que no se rinden. La historia continúa y lo mejor es que todavía está por escribirse. Así que esta conversación sembró algo en tu interior, o te tocó una chispita, si te hizo respirar distinto, sentirte un poco más suelta o mirar tu historia un poco más de compasión, no te vayas sin quedarte. Únete, suscríbete y activa la campanita, que no solo anuncia un video, sino también anuncia un paso en el camino de sanar con conciencia. Porque lo repito, esto no es contenido vacío. Es un espacio donde las cicatrices hablan sin vergüenza y la esperanza se construye palabra y palabra. Acompáñame y comparte si sabes que alguien necesita escuchar. Regala un me gusta, y si crees que el amor y la verdad merecen más en este mundo, recuerda que aquí no se trata de perfección, se trata de proceso, de caminar juntos, de crecer sin máscaras y de seguir caminando, pero esta vez acompañados. Yo saben que todo esto lo hago con amor, con respeto, para honrar a mi bebé que se me fue, que está en el cielo, pero también para ayudar a aprender un poco más sobre temas que escuchamos todos los días, que son cotidianos, pero en ocasiones son con máscaras. Así que yo les mando un beso, de esos abrazos de oso así fuertes, y nos vemos en la próxima charla, que va a ser el video, no te lo pierdas, sobre este próximo 8 de marzo, Día de la Mujer. ¿Verdades, mitos o no sé qué más? Nos vemos en la próxima.